Buenas tardes, Cristo el Salvador. Estamos súper contentos de que estés viendo este video. Estamos a punto de empezar nuestra reunión, así que quiero animarte a que le hables a tu familia y podamos juntos disfrutar de la presencia de Dios. Sabes, viene el tiempo de alabanza y adoración, así que quiero pedirte que abras tu corazón, que ahí en tu casa puedas levantar tus manos si gustas, aplaudir, cantar juntos. Y sabes, el centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración es Dios, así que vamos a hacerlo con un corazón dispuesto. Cierra tus ojos allí, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo. Hoy venimos a adorarte, hoy venimos a darte lo mejor de nosotros. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para adorarte, Señor. Muchas gracias. Amén. Así te invito a que disfrutes de la alabanza y la adoración. Sumergidos en tu gloria, sumergidos en tu amor, conociendo tu palabra, acercándonos a ti. Yo quiero más de tu presencia, quiero una vida sobrenatural, quiero sumergirme en tu presencia. Yo quiero más de ti, Jesús. Voy a danzar en ti, voy a correr en ti, voy a sumergirme en tu amor, voy a girar en ti, voy a saltar en ti, voy a sumergirme en tu amor, sumergidos en tu gloria, sumergidos en tu amor, conociendo tu palabra, acercándonos a ti. Yo quiero más de tu presencia, quiero una vida sobrenatural, quiero sumergirme en tu presencia. Yo quiero más de ti, Jesús. Voy a danzar en ti, voy a correr en ti, voy a sumergirme en tu amor, voy a girar en ti, voy a saltar en ti, voy a sumergirme en tu amor. Dios de lo visible, de lo invisible, mi buen Dios, tu autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús,
unción que sacia mi sed. Transformas con el fuego de tus manos mi aspereza, me cubres con tu grandeza, me llenas por siempre. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Dios visible, del invisible, mi buen Dios. Tu autoridad y dominio serán por siempre y para siempre. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Jesús, Rey de gloria y poder, Rey de gloria y poder, brilla en mí. Cristo vive en mí, mi esperanza de gloria. Eres el manantial de unción que sacia mi sed. Transformas con el fuego de tus manos mi aspereza, me cubres con tu grandeza, me llenas por siempre. La 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos
podemos sentir tu río, hay sanidad, en las aguas podemos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hoy somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy somos libres, somos libres por tu sangre, libres hoy. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual. Estás exaltado en majestad, no hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo.
estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver ni logre entender. Su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra en mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Eres mi salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Eres mi salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me detiene y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya,
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa alabanza y adoración que le dimos a Dios? Espero hayas adorado con todo tu corazón. Ha llegado el momento de recibir la palabra de Dios, así que si tienes donde anotar, un lápiz allí para que puedas anotar lo que Dios habla a tu vida de la palabra. Quiero animarte a que disfrutes la palabra de Dios, pero también quiero que aprovechemos ese tiempo para felicitar a todos los papás de la casa. Felicidades a todos los papás de Cristo el Salvador. Sabes, estamos orando por ustedes, estamos orando por sus familias, así que te animamos a que puedas disfrutar este día también. Así que nos preparamos para la prédica. Recibimos a nuestro pastor Roberto González González. Dios te bendiga. Dios les bendiga esta tarde. Qué bien que está reunido en casa ya para escuchar la palabra del Señor. Y quiero invitarlo a buscar en Génesis capítulo 8, el versículo 4. Y quiero compartirles esta enseñanza que he titulado El mundo ya no es el mismo. Vamos a leer la palabra. Dice de esta manera: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Todos conocemos acerca de la historia de Noé y el arca. Esa arca con la cual el Señor salvó milagrosamente la vida de Noé y de su familia y de una gran cantidad de animales. La vida había terminado en ese momento debido al enorme diluvio que el Señor envió sobre la tierra como juicio por el pecado de los hombres. La situación en el tiempo de Noé y el tiempo nuestro es muy parecido. El Señor Jesucristo dijo que habría este gran parecido entre aquella generación y esta. Y estamos pasando un tiempo terrible que se asemeja mucho al juicio de Dios, aunque no es diluvio, aunque no son aguas para destruir a la humanidad. Gran parte de la humanidad está pereciendo. Un día después de aproximadamente un año, el arca de Noé se detuvo sobre los montes de Ararat. Y llegó el momento en que Noé y su familia tenían que bajar del arca para enfrentarse a un mundo que ya no era el mismo, un mundo diferente a aquel que habían visto antes de subirse al arca. Y entonces me pregunto, ¿de qué manera empezar en un mundo que ya no es igual? ¿Cuáles eran las bases para empezar la vida en un mundo que había cambiado? Un mundo que ya no era el mismo. Hemos pasado ya varios meses en cuarentena. Ya se empieza a oír que va a haber que abrir los templos, va a haber que regresar a una nueva normalidad. ¿Y qué mundo nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a hacer iglesia ahora? ¿Haremos iglesia igual que antes? ¿O es una nueva modalidad de iglesia la que tenemos que presentarle al mundo? Al mirar este pasaje y ver dónde se detuvo el arca, dónde Dios permitió que se detuviera el arca, me da la idea para pensar cómo podemos enfrentar el reto al salir de la cuarentena.
Primero, tenemos que enfrentar el reto viviendo en las alturas. El arca se asentó sobre las montañas de Ararat. El monte Ararat es el pico más alto de Turquía, con 5.137 metros sobre el nivel del mar. Allí se dice que el arca se asentó. Fue en altura donde se detuvo el arca, fue en los montes. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la historia de los montes fueron lugares donde ocurrieron grandes escenas de cosas increíbles que venían de Dios. Fueron escenario de grandes victorias espirituales. Por ejemplo, en el monte Horeb, Moisés tuvo un encuentro con Dios, con aquella zarza que estaba ardiendo. Usted y yo necesitamos un encuentro con la zarza para poder enfrentar nuestra nueva realidad. Necesitamos de la gracia que habitó en la zarza para poder alcanzar a un mundo que está lleno de temor, de confusión, de dudas, que no sabe hacia dónde ir. En el monte Sinaí, Moisés tuvo una consagración de 40 días por 2 ocasiones. Y al estar en el monte, Moisés tuvo un encuentro tremendo con Dios. Allí Dios le dio las tablas de la ley y le enseñó cuál era la dirección que tenía que seguir el pueblo. En esos 40 días de búsqueda, de entrega, de pasión y de escuchar la voz de Dios, la dirección del Señor, Moisés estaba listo para dirigir al pueblo. En el monte Carmelo, Elías venció a los profetas de Baal y de Acera. Es la ocasión cuando Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto que le ofrecía Elías. Allí no quedó lugar a dudas de quién era Dios. Mire qué manera de enfrentar las cosas. Algo que Baal no podía ofrecer. Algo que los profetas de Baal no lograron, aunque brincaron, aunque se sajaron, aunque se hirieron. Todo terminó siendo un gran ridículo. Pero Elías no hizo el ridículo. Elías tenía un Dios viviente, poderoso, el mismo que tenemos nosotros ahora. Y cuando él clamó a Dios, el cielo se abrió y vino el fuego y consumió el holocausto. Esa subida al monte no dejó lugar a dudas de quién era Dios. Ahora la gente está confundida y le llama a Dios a cualquier cosa y se arrodilla ante cualquier cosa. Pero usted y yo, como Elías, tenemos la obligación de mostrarle al mundo un Dios que no tiene igual, un Dios que no tiene comparación. Cuando los demás dioses se quedan quietos y no contestan las oraciones que le hacen, cuando otros dioses no extienden la mano para hacer milagros, nuestro Dios lo sigue haciendo de manera impresionante. Usted y yo necesitamos mostrarle al mundo quién es Dios,
Pero para ello, usted y yo necesitamos vivir una vida de altura espiritual. Y vivir en las alturas espirituales quiere decir estar siempre fortalecido con el poder del Espíritu Santo en nuestro ser interior, como lo dijo el apóstol Pablo. Una iglesia revestida del poder de Dios, una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo, es la iglesia que todo el mundo espera que salga de la cuarentena. Es la iglesia que va a conquistar. Es la iglesia que va a alcanzar multitudes. Porque la gente ya se dio cuenta que todas las cosas se sacuden. Se abrazaron a la religión y la religión se sacudió y no pudo soportar la crisis. Las filosofías humanas, la gente corrió a ellas. Y no encontraron consuelo, no encontraron paz. Es posible que dentro de un tiempo encontremos oposición para regresar a los templos. Es posible que enfrentemos el temor y el desánimo. Es posible que a pesar de todo lo que ha sucedido, algunas personas conserven su apatía por buscar a Dios sinceramente y por servirle con honestidad. Y solamente una iglesia que vive en las alturas puede destruir las murallas de oposición. No podemos regresar a una normalidad o a una nueva normalidad, siendo la iglesia de siempre. Necesitamos unos cambios tremendos porque nos estamos enfrentando a nuevas situaciones. Nos estamos enfrentando a un enemigo invisible que está matando multitudes. No podemos decir, ya pasó la cuarentena, ya se arregló el mundo. Fíjese que no. La gente ya está saliendo. Las actividades se están empezando lentamente a normalizar. Pero el virus sigue allí. Sigue allí, no ha cambiado. No podemos salir siendo una iglesia como la de antes. Necesitamos encontrarnos con el Señor en las alturas y de esa manera poder enfrentar ese terrible enemigo y ver a la gente volcándose ante Dios porque en Él encuentra su sanidad y porque en Él encuentra su protección. Segundo, enfrenta el reto viviendo en santidad. El monte Ararat es considerado como el monte sagrado de Armenia. Su nombre significa tierra santa. Y hay que recordar que la razón por la que vino el juicio sobre el mundo antes del diluvio fue porque el mundo vivía en pecado. Había demasiada inmoralidad, la gente se había pervertido, se había depravado. Dios hizo varias cosas para controlar la situación. Les redujo la vida porque eran demasiado longevos. Les redujo la vida a 120. Les levantó un tremendo predicador apasionado, ungido, con una vida santa. Les levantó un predicador tremendo, pero no lo oyeron. Luego les levantó una enorme arca para que todo aquel que quisiera salvarse se subiera al arca. ¿Y sabe qué pasó? No se subieron al arca. Y entonces el juicio vino sobre ellos y murieron. La generación nuestra
no se parece en nada a ellos, podríamos decir. Pero es tan exacto el parecido. Dios ha levantado predicadores. Dios nos ha llamado a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión. Hay predicadores en todos lados compartiendo la palabra, haciendo milagros. Se ha hablado más de Jesús en esta generación que en cualquier otra. ¿Y sabe usted qué? Mucha gente no quiere oír a los predicadores. La gente no quiere subir al arca que se llama Jesús. No le quieren entregar su corazón. Y esta tremenda sacudida es una manifestación de la tremenda ira de Dios al cual el pecado ha llegado de manera tremenda. La depravación del mundo de hoy es igual o supera la depravación de los tiempos de Noé. Y entonces ha venido el juicio. Y uno no puede querer ser cristiano o vivir una vida cristiana con las mismas cosas que Dios condena. No puede uno llevar una vida cristiana viviendo en las cosas que a Dios le desagradan, las cosas que atrajeron su ira, las cosas que hicieron que Dios enviara o permitiera esta pandemia en el mundo. La iglesia no puede vivir así. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, el Señor borró nuestros pecados, limpió nuestra alma de toda maldad y nos dio de su santidad. Y desde ese momento el Señor dijo: son santos. Sus pecados fueron borrados con la sangre de Cristo. Una santidad posicional. Pero la santidad no solamente es de posición. La santidad se desarrolla día con día en la vida práctica. Algunos piensan: ya le entregué mi vida a Jesús, todo está arreglado. No importa cómo viva ahora, hice la oración del pecador. No importa que esté con otra mujer, no importa si estoy en los vicios. El Señor me salvó en la cruz. La santidad se desarrolla día con día, diciéndole no al pecado, diciéndole no a las tentaciones. Porque la santidad se recibe de Dios a través del sacrificio de Cristo y nosotros la desarrollamos de manera práctica en nuestra vida todos los días. Y la santidad de la iglesia es puesta a prueba todos los días por las tentaciones del mundo, por las presiones del diablo y por las debilidades de nuestra carne. Y siempre estamos batallando con esas cosas. El nuevo reto se enfrenta viviendo en las alturas espirituales y viviendo en santidad. El monte Ararat perteneció por mucho tiempo a Armenia, pero debido a un acuerdo que hubo entre Rusia y Turquía, el monte de Armenia pasó a ser parte de Turquía. Ya no era más de Armenia. Los habitantes de Armenia consideran
su monte sagrado, el Ararat, pero ya no les pertenece. Lo tienen en el escudo de su nación. Allí aparece el monte Ararat. Lo tienen en hermosos cuadros en sus casas. Lo graban en tapetes. Lo ponen como adorno en diferentes partes de sus habitaciones. Aman el monte Ararat. Pero el monte Ararat ya no les pertenece. Hablan del monte Ararat, pero ya no es suyo. Creo que así hemos vivido como iglesia. Hablamos de las alturas espirituales, pero no estamos en ellas. Hablamos de milagros, pero no los hacemos. Hablamos de la santidad, pero no la vivimos. Hablamos de la comunión de la iglesia, pero nos dividimos. Ellos miran de lejos el monte, lo admiran, pero ya no les pertenece. Nosotros hemos perdido muchas cosas como iglesia. Cuando echamos un ojo a la iglesia primitiva, nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido. La iglesia primitiva tenía algo que la caracterizaba profundamente. ¿Y sabe cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Perseverancia. Si usted lee el libro de los Hechos, usted empieza a ver, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en la oración, perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la evangelización, perseveraban y en el cuidado de la vida de santidad de la iglesia. Perseveraban en la práctica de la cena del Señor y siempre estaban en una comunión plena entre ellos y con Dios. Y entonces toda esa perseverancia empezó a producir cosas sobrenaturales. La gente veía la mano de Dios. Los enfermos sanaban. La gente ponía a sus enfermos a ver ahí en la calle para ver si la sombra de Pedro alcanzaba a tocarlos para que recibieran sanidad. Había milagros impresionantes. Felipe, Esteban, eran diáconos, eran servidores de la iglesia. No eran apóstoles, eran los servidores en la iglesia y hacían milagros y hablaban con una unción tremenda que la gente se convertía al escucharlos. Eran tremendos hombres ungidos del Señor. No tenían título de pastor ni de apóstol. No tenían título de profetas. No eran de la clase de los 12. Pero era la iglesia ungida de aquellos tiempos. Había una manifestación del poder sobrenatural de Dios tan impresionante. Tenían un crecimiento acelerado de la iglesia. Si empezamos a seguir los números en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de cómo se aceleró el crecimiento. Y algunas expresiones que nos dicen que mucha gente se convertía. ¿Por qué se convertía la gente? Porque la iglesia tenía suerte.
Porque la iglesia permitía de todo, entonces crecía. Porque esas son unas ideas que luego tenemos. Es que allí se permite de todo, por eso crecen. No. Había un crecimiento impresionante, porque la iglesia era la iglesia del Señor. Y un Dios poderoso no tiene una iglesia débil. Un Dios poderoso no tiene una iglesia que se arrastra, sino una iglesia de poder, no una iglesia que se revuelca en el pecado, sino una iglesia que se levanta para vivir en santidad y para hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que se manifestaba es que la vida de la iglesia impactaba a la sociedad. Por lo menos pasaban dos cosas. La gente los amaba y la gente les temía. Imagínense cómo no amar a una iglesia que hace milagros, que conviven entre todos, que se comparten las cosas, que tienen todo en común, que se aman, que se protegen unos a otros. ¿Cómo no amar una iglesia así? Pero no, ¿cómo no temerle a una iglesia donde Dios juzgaba el pecado? No solamente los muertos resucitaban, había vivos que se morían, porque Dios juzgaba. Queridos hermanos, no sé cuándo vayamos a tener que regresar a los templos. Ni sé cuándo haríamos nuestra primera reunión. Lo que sí sé es que las cosas han cambiado. Y que el mundo que vamos a enfrentar ahora va a estar más difícil que nunca. Vamos a tener nuevas pruebas, nuevas luchas. Al mirar que las profecías se cumplen, y que las cosas se ponen difíciles. Lo único que yo te puedo decir es: escóndete en el Señor, abrígate en el Señor y prepárate. Prepárate en oración, arregla tu vida, vive en santidad. Mire, los únicos que salieron de la crisis del diluvio fue una familia. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre de la casa era un hombre que estaba en contacto con Dios. Era un hombre íntegro, era un hombre que vivía en santidad, era un hombre que llamó la atención de Dios. Y por ese hombre se salvó su familia. Y por ese hombre estamos nosotros aquí. Por él siguió la vida. Necesitamos levantarnos como los nuevos Noés, que tienen una vida íntegra de altura, ungidos para llevar a nuestra familia al encuentro con Dios y para ver la gloria de Dios en los tiempos que vienen. Si nosotros estamos listos, enfrentaremos la grande oportunidad, porque la gente no sabe a dónde ir. Y si nosotros le presentamos a un Dios que consuela, que protege, que sana, que libera, que restaura, la gente va a decir: yo quiero estar con ellos. La gente va a decir: es allí donde yo debo de estar. Pero si nosotros le presentamos a la gente lo mismo que los demás le pueden presentar, una palabra que no tiene poder.
Les prometemos algo y no se cumple. Si la gente nos puede comparar con cualquiera y decir, allá es lo mismo, la otra religión es igual, todas las religiones son iguales. Es posible que tengan razón si no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Nosotros nos decimos, no, espérese, es que no somos iguales. Pero cuando hacemos la evaluación, podemos terminar diciendo, tiene razón, somos iguales a todos. Pero este tiempo es el tiempo de levantarse, es el tiempo de subir los montes, es tiempo de cuidar tu vida de santidad, es el tiempo de decir, tengo, no tenía, tengo, el Ararat me pertenece, tengo las alturas, vivo en santidad, estoy en comunión con el Señor, y no que mires a lo lejos los montes y digas, ese monte era mío. Es la hora de buscar al Señor con todo tu corazón, hermano. Es la hora de buscar al Señor de manera apasionada. Y verás la gloria de Dios. Y verás el poder de Dios manifestándose en tu vida. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra. Estamos en tus manos. Te pedimos que nos ayudes para mantenernos buscando tu rostro. Llena nuestro corazón de entusiasmo. Llena nuestro corazón de deseos de buscarte apasionadamente, Señor. Que estos días, Señor, en cuarentena no sean días desperdiciados, sino días en los cuales nos encontramos contigo de manera realmente apasionada. Y que podamos decir, ese monte me pertenece, ese monte es mío. Esas alturas son donde yo vivo, esa santidad es donde yo permanezco. Y si nos hemos equivocado, si hemos manchado nuestras vestiduras, te pedimos que nos perdones. Que nos prepares para ser la iglesia que trae esperanza al mundo. Que nos prepares para ser la iglesia que libera, que consuela, que fortalece, que restaura, que levanta al caído. Estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra.
Su firme amor nunca termina, aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esa canción, Dios obra en mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Eres mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Eres mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me detiene y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Aleluya, 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 mi libertador. 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 Hemos llegado al final de nuestra reunión. Creo firmemente que Dios te ha bendecido a través de
alabar al Señor y de escuchar su palabra. Te invito a que permanezcas firme en tu búsqueda del Señor. También te pido estés orando por aquellas personas que han sido contagiadas y mantente expectante de lo que Dios va a hacer. No desperdicies el tiempo. Busca al Señor de manera apasionada. Quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos. Te pido que los bendigas de manera amplia, grande. Señor, allí mismo donde hay alguien con una dolencia, pon tu poderosa mano para sanarlo en el nombre de Jesús. Quita esa artritis, esa migraña, esa dolencia en el cuerpo. Ahora mismo esa infección se va en el nombre de Jesús. Aquel que está ahí batallando con el coronavirus, damos una palabra de fe y de bendición esta tarde en el nombre de Jesús. Porque por las llagas de Jesucristo tú eres sano ahora mismo en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.